para charlar justamente con Eduardo Botinelli. No, como me habías echado al principio. No, pero viste, te eché y te convoqué nuevamente. Esos son los amigos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Botinelli, director de la consultora Factum, Claro. que ha sacado varias encuestas de cara a las elecciones departamentales. La última señalaba que en Montevideo al menos 49% de los votantes tienen intención de votar al Frente Amplio, mientras que el 36% piensa votar a la coalición republicana, y en tanto hay 9% de indecisos, 5% que piensa votar en blanco o anulado y un 1% de otros. Eso como para poner en contexto. Bien. Bien, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bien. Antes que nada, estábamos, primero te quería pedir, como analista político, hoy fue un dirigente político muy importante de los últimos años, Juan Andrés Ramírez, alguna reflexión, ha generado, digamos, durante su vida política, durante su trayectoria política, obviamente el respeto de propios y ajenos, y hoy quedó un poco demostrado en las redes sociales, no sé si lo has visto, todos despidiendo a un político que también significó una era importante dentro del Partido Nacional, dentro de la política uruguaya, y que bueno, que hoy lo despedimos. ¿Alguna reflexión, Eduardo? No, sin dudas es un referente que había quedado fuera de la competencia político-electoral, digamos, en las últimas décadas, digamos, después de haber tenido, sí, un proceso complejo en el 99, en una interna muy disputada, pero luego de eso como que fue separándose de esa competencia interna y fue quedando como una figura referente desde otro lugar, desde el lado profesional, pero desde el lado político también, donde es reivindicado por un sector, o una parte muy importante del Partido Nacional, sin dudas, y es una pérdida muy importante y sorpresiva también, sí, ¿no? Dentro de lo que estamos viviendo, digamos, de toda una serie o una generación que se va despidiendo, digamos, no estaba, digamos, dentro de los que estaban visualizados como, bueno, están en el fin de su vida, ese tipo Totalmente. El Delfín de la calle Herrera en su momento, y protagonista después de un enfrentamiento durísimo con él, ¿no? El de la embestida Baguala. Sí, sin duda. Ese fue el momento, digamos, más álgido, incluso de las internas del Partido Nacional, claro. Del último tiempo, ¿no? Es decir, claramente fue protagonista ahí, pero lo que decía, después de eso, como que empezó a cumplir otro rol distinto, claro. Y un posicionamiento interno y externo, porque lo que mencionabas, no solamente las referencias que hay dentro del partido, sino las que se han dado fuera del Partido Nacional en reconocimiento a su figura. Totalmente. Eduardo, te queremos también aprovechar. Recién Tato Baroli hacía un análisis de lo que está ocurriendo en el gobierno con respecto a estas idas y vueltas entre lo que dicen senadores del MPP y lo que tiene que salir después a responder el ministro de Economía. El último episodio fue lo de las bombas que había dejado instaladas en Economía, en el gobierno anterior. Y bueno, ahí lo veías recién hace un rato, ¿no? A O'Donnell diciendo que no hay tal bomba. ¿Cómo ves esa serie de contradicciones entre en el gobierno mismo, ¿no? Bueno, sí, diría que ha sido un proceso desde la transición, ¿no? Que han surgido ese tipo de diferencias en la óptica que se está mirando, sobre todo la parte económica y más desde esa visión. Y bueno, en general no es bueno para un gobierno que se den las contradicciones. También al mismo tiempo están mandando mensajes distintos a públicos distintos, ¿no? Es decir, por un lado lo que se trabaja hacia la interna del país, también a la interna de los votantes del Frente Amplio, y otra una mirada más hacia el exterior, más de dar tranquilidad y también hacia el conjunto de los actores económicos del país, ¿no? Es decir, creo que están tensionándose mensajes distintos también, no solamente es una cuestión de óptica, sino también de los mensajes que se quieren dar, y eso entra en contradicción sin dudas, pero digamos, de acá al 31 de agosto, que es la presentación del presupuesto, seguramente empiecen más tensiones sobre esto, ¿no? Es decir, hasta la propia discusión presupuestal va a tener muchos elementos de discusión que tiene que ver con esto, o sea, con cómo quedó, y con las prioridades que está trazando el gobierno y las prioridades internas también dentro del propio Frente Amplio de la discusión, y además la necesidad de los votos
de otros partidos, Claro. ¿no? Que se mete en esa discusión también Sí, claro. del presupuesto nacional, sobre todo. Claro, porque la discusión del presupuesto también es una oportunidad para que más allá de los partidos políticos, cada sector político también marque su perfil hacia su electorado, si se quiere. Sí, y además, a ver, por un lado está eso y por otro lado las carteras representadas por Claro. cada uno de los sectores. Cada sector va a querer defender también su ministerio o los ministerios donde está. Lo cual el entrevero es importantísimo. Sí, sin dudas, sin dudas. Siempre las instancias presupuestales son momentos complejos para un gobierno. En este caso en particular, lo que decía, se juntan las dos cosas, la interna y los públicos a los que se dirige cada sector del Frente Amplio, por otro, lo que es la defensa o la pelea por recursos de los distintos ministerios. Y lo que se suma, la necesidad de obtener votos desde la oposición, ¿no? Es decir, en la Cámara de Diputados. Entonces, eso va a ser una prueba de fuego importante para el gobierno, no solamente por la interna, sino también por ese doble juego entre la interna y lo externo. ¿Qué incidencia puede tener en todo este proceso una campaña electoral en el medio hacia las departamentales? Bueno, en realidad sí, no es una, son 19. Son campañas. 19 campañas, exactamente. Eso es más complejo todavía, porque efectivamente se empiezan a mezclar los temas de cada departamento, ¿no? En la discusión pública empiezan a surgir las discusiones sobre cada departamento. Y lo que uno visualiza es que básicamente lo que se está buscando es, por un lado, hacer poco ruido en algunas cosas y mucho en otras. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir esto o a qué me refiero? A buscar la menor confrontación posible en términos de gobierno nacional, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista departamental, tratar de explotar los problemas o elementos que surjan. Que eso va a ser también parte de la discusión presupuestal también después, en las negociaciones, en cada uno de los departamentos, ¿no? Conseguir recursos para los distintos departamentos, porque es otra de las variables que se cruza. Ahora, no parece en este momento que, entre otras cosas, porque digamos, la gran mayoría de los departamentos no están en disputa entre partidos, entonces, o entre oficialismo y oposición, pero sí hay 4 o 5 departamentos que sí presentan ese escenario. Entonces, en la medida que la mayoría no están en la competencia álgida, en el sentido de la competitividad, eso también baja un poquito las revoluciones. ¿Cuáles son los departamentos que vos ves que hay competencia entre partidos? Y básicamente son los que ha sido en los últimos 20 años así, ¿no? Es Claro. decir, Rocha y el litoral, Salto, Paysandú y Río Negro aparecen como los departamentos que podemos llamar competitivos, porque tienen algunas características particulares en términos de comportamiento electoral. Esa alternancia también. Exactamente. Uno es la alternancia, es que efectivamente en esos 4 departamentos han gobernado alternadamente, bueno, algunos más, claro. más frecuente, digamos, la alternancia, en otros, Rocha, por ejemplo, tuvo 3 periodos el Frente Amplio, Claro. y ahora está en el Partido Nacional. Maldonado en su momento fue competitivo, ahora Ahora ya no. ha Ahora dejado ya. de serlo. Y se abre una interrogante ahí a partir del resultado de octubre y de noviembre en el tema de San José, pero digamos, ahí hay que ver un poco cómo es el comportamiento final. No tengo estudios específicos de San José como para poder dar alguna cuestión empírica, digamos, de cómo viene la competencia. Pero si uno mira a Mayo, digamos, es un departamento de partido predominante, es decir, ha ganado el Partido Nacional sistemáticamente y por arriba del 50%. Incluso en 2005 se había abierto una idea de que el Frente Amplio podía ganar en San José y en realidad terminó perdiendo por una distancia importante. Bueno, ahora hay que ver si hay o no un desgaste en la gestión, cuánto juegan los pesos pesados que tiene el Partido Nacional en San José y cuánto el Frente Amplio puede sostener el voto que tuvo en octubre o noviembre y trasladarlo a la departamental, porque hay muchos departamentos donde eso tiene cambios muy, muy significativos. La lógica es distinta. Sí, sí. Eduardo, perdón, sí. quería, porque ya me gustaría después capaz ir a lo departamental, a las elecciones de mayo, pero antes me quedó una pendiente que era justamente el rol de Odone y cómo de alguna manera está bancado por el MPP y por el presidente, pero el presidente no ha hablado mucho. Quería ver cómo ves tú esto, o sea, si
O'Donnell, que tiene un perfil técnico, tiene la suficiente espalda política, el rodeado de políticos que permitan que él sistemáticamente o muchas veces contradiga a la bancada oficialista. Bueno, el esquema que por lo menos aparece inicialmente conformado en el gobierno es una impronta con una dependencia muy relevante de Presidencia de la República, presidencia entendida como el presidente, secretario y prosecretario, básicamente, sí. OPP también, y que ha tenido un diseño interesante, por lo menos para ver cómo se desarrolla y que entra O'Donnell en eso. Hay 3 carteras centrales del gobierno que son ocupados por perfiles que no son partidarios o cercanos a sectores del Frente Amplio, ¿no? Que son economía, interior y relaciones exteriores. Son personas que aparecen más, digamos, designadas a partir de una decisión del presidente o de presidencia y que su respaldo pasa por ese lugar. No por la discusión interna y los apoyos específicos de los sectores, sino por la mirada presidencialista que se impone en esa jugada. El otro punto es el rol que tiene el secretario de Presidencia, ¿no? Hasta el gobierno pasado, no, el anterior, es decir, hasta el último del Frente Amplio, la Secretaría de Presidencia no era un rol político, ¿no? Es decir, no tenía un rol político. Empezó a tenerlo cuando la calle Pou designa a Álvaro Delgado como secretario de Presidencia y ahí aparece como una figura que cambia su lugar. Como una suerte de jefe de gabinete. Claro, exactamente, sí. ¿No? Es decir, pasa a ser una especie de jefe de gabinete donde articula con el Poder Ejecutivo, pero también con el Poder Legislativo, ¿no? En la construcción en el caso de la coalición, de la mayoría, de tratar de llegar a algunos acuerdos entre los partidos que conforman la coalición. Y en este caso, la designación de Pacha Sánchez va en la misma línea, ¿no? En la línea de tiene un primer ministro que tiene la posibilidad de negociar internamente en el gobierno y también con un rol importante en la articulación con el Poder Legislativo. Entonces, en eso, digamos, respondiendo, es decir, bien. O'Donnell, el respaldo pasa más por quién lo designa y quién lo sostiene, que por los problemas o las discusiones que pueda haber internamente en el propio Frente Amplio. De alguna manera deja en evidencia eso que veíamos recién, que hay legisladores que se descuelgan, digamos, del relato que puede venir desde Torre Ejecutiva o desde el Poder Ejecutivo. Sí, sin duda. Lo llamativo quizás es que en realidad varios de los chisporroteos se dan desde el propio MPP, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo que quizás genera un poco más de ruido todavía, porque si viniera de un sector que no sea, digamos, directamente... Que uno percibe que son de la misma barra, ¿no? Claro. Sí. Eso no solo por el sector, digo, por la cercanía que tienen personal. Sí, sin dudas. Bien, Eduardo, recién hablábamos de las intendencias que están en juego, más en el interior, y quiero llevarte a Montevideo. A ver, alguna reflexión. Quizás es una elección más competitiva esta vez. ¿La ves así? Aunque ya la sensación que hay es que la de siempre, que van al Frente Amplio. El Partido Nacional apuesta, creo que por primera vez con un candidato bien de peso, que viene trabajando hace ya un tiempo considerable. Creo que está la coalición republicana. Y bueno, y hay quizás un desgaste en el Frente Amplio y algunas últimas medidas en este interinato, con este intendente interino que quizás no muevan la aguja, pero que no caen bien en el votante. ¿Vos cómo lo analizás? Es algo que ayer se lo preguntábamos a Mariana Pomies. ¿Ya está cerrada o es competitiva esta elección en Montevideo? No, yo creo que es una elección que está, digamos, salvo que pase algo muy imprevisto, es una elección que está cerrada. Es decir, el Frente Amplio. Sí, y es Vergara. Sí, en principio por los datos que estamos teniendo hasta ahora, sí. ¿Y qué puede ser algo muy imprevisto? Tienes un escándalo. Tienes un escándalo demasiado grande. Claro. Sí, ahí va. Te quería preguntar por el acuerdo que hizo, si bien Sereñistas, el espacio de Vergara, perdió peso en el Senado y demás, que al principio se podía ver como algo de los moderados ya no tienen lugar. Sin embargo, si vos ves el candidato principal que tiene más chances de ganar es Vergara, y a su vez en Canelones, que es la otra gran intendencia, también va Leñani, que si bien es independiente tiene un vínculo con la lista 95. Ahora,
con el diario del lunes se podría decir que Vergara y su espacio hicieron un buen acuerdo con el MPP, ¿no? Bueno, sí, en principio sí. Todo va en la medida de cuáles son los objetivos que uno se traza cuando quiere un acuerdo, ¿no? Es decir, si es un objetivo más personal, más político, más de sector, porque está bien, si logra ganar la intendencia, Vergara va a ser el intendente y tiene un peso relevante como figura. La cantidad de legisladores no es la que hubiesen querido, sin duda. Ahí hubo muchos movimientos, sobre todo en los últimos meses, en cuanto a la concentración del voto hacia el MPP, que de alguna forma afectó a otros sectores, y uno de los que fue directamente afectado fue Convocatoria. Entonces, ahí creo que sí, que logra algunos equilibrios el Frente Amplio también, sobre todo en esta cuestión de que se había instalado desde la oposición del radicalismo del Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, de alguna forma, teniendo esas dos intendencias con un perfil un poco distinto, matiza esa cuestión del radicalismo, sin dudas. También, sí, de alguna forma puede ser una plataforma de relanzamiento de la figura de Vergara. Pero ahí está habiendo un tema que tiene que ver con lo que está sucediendo con Montevideo y el electorado del Frente Amplio de Montevideo. Empieza a darse algunos ruidos con respecto a para qué es la intendencia. Sí, ¿no? Que usen la intendencia como trampolín. Claro. ¿No? Eso ya empieza a fastidiar. ¿Eso lo dice la gente? Eso es parte de lo que aparece como la necesidad de cambios en la gestión. Es decir, Alguien que venga con un proyecto a largo plazo, a 10 años. Pero pará, hacer una buena gestión en la intendencia también puede ser un buen trampolín. Sí, claro. Sí, es que puede serlo. No decís cuando es un trampolín, o sea, llegar a la intendencia para ser candidato a presidente. Bueno, ya la tendencia a hacer la plancha y eso. Más o menos. O no hacer los cambios que realmente. No apostar a alguna obra de esas que tienen costos políticos. Claro, ¿no? o luz. Obras grandes o lo que sea. ¿No? ¿Sí? Es que una buena gestión en realidad ha catapultado gente, sin dudas, a partir de la gestión. Claro. ¿no? El tema pasa cuando ya es el paso previo previsto para llegar. Pero los últimos casos en el Frente Amplio han sido así. Bueno, el tema es que... Martínez, Carolina Cos, sí, ¿no? Al mismo tiempo, lo que vemos es que no ha sido una catapulta exitosa, porque en realidad tanto Daniel Martínez como Carolina Cose, Daniel Martínez sí ganó la interna y fue candidato único, pero perdió el gobierno nacional. Sí. Carolina Cose perdió la interna. Sí. Entonces tampoco es, digamos, que sea un resultado automático el haber pasado por la intendencia, un buen posicionamiento inmediato. Bien. Sí, hay que ver si realmente Vergara tiene aspiraciones nuevamente como presidenciales o realmente apuesta a un proyecto a largo plazo. Ahora, está bueno eso que decís, porque hace 35 años que el Frente Amplio está gobernando Montevideo y sin embargo la gente señala que hay problemas y demás, pero vuelve a repetir, vuelve a elegir al mismo partido, el mismo proyecto, si se quiere, político. ¿Cuál es la explicación que da la gente de pese a que estoy enojado, pese a que esto no me satisface o tengo tal o cual crítica, igual lo voy a votar igual? ¿Es una cuestión cultural nada más? Sí. ¿Es una cuestión cultural, ideológica? Bueno, hay una cuestión que es de cercanías y con los partidos, ¿no? Hay una cercanía y un sentido de pertenencia en el Frente en Montevideo hacia el Frente Amplio que es muy relevante. O sea, antes que gobierne otro, prefiero seguir probando con el Frente Amplio y que haya algunos cambios en perfiles, en las distintas opciones que pueda haber dentro del Frente Amplio antes de que gane la coalición. Estamos hablando de que cerca del 43% más o menos de los montevideanos sienten cercanía o pertenencia con el Frente Amplio. Entonces, ya es una base muy grande. Muy bien. Y eso también, o sea, se apostó a una figura que de alguna manera viene a romper con Carolina Cose, en términos al menos ideológicos, dando capaz una señal, no sé cómo lo ves tú, de que en realidad, o sea, hay posibilidad de cambio sin irnos del frente, ¿no? Bueno, claro, es que eso, a ver, el Frente Amplio tenía la lógica de ir con candidatura única. Sí. Se rompe esa lógica de candidatura única a partir de un evento específico y relevante. La peor votación del Frente Amplio en los últimos 25 años, es decir, desde el nuevo sistema, se da en el 2010, que no se da una migración del Frente Amplio hacia las otras opciones.
se da una migración del Frente Amplio hacia el voto en blanco y anulado. Tuvimos un récord de votos en blanco y anulado en 2010 de casi Con 14%. Ana Olivera, Claro. Y ahí el Frente Amplio decide con candidaturas múltiples. Las candidaturas múltiples lo que muestra es la necesidad en ese caso de abrir el abanico, de mostrar distintas opciones y que ese sector o esos núcleos del Frente Amplio que puedan sentirse disconformes con alguna parte puedan tener lugares donde aterrizar su voto, digamos, ¿no? Y eso ha sido la lógica que ha seguido en el Frente Amplio, que es, por ejemplo, una de las cosas que en 2020, digamos, de alguna forma se señalaba con respecto a la coalición. La coalición en 2020 eligió ir con candidatura única, lo cual en parte fue un error, no por la candidatura en sí, no por Laura Raffo, sino por lo acotado que terminaba siendo la oferta, porque terminaba siendo adentro del Partido Independiente, con lo cual ya generaba algún ruido, pero además era una candidatura única, ¿no? Bueno, el Frente Amplio en eso abre el abanico y por lo tanto logra retener incluso la disconformidad, porque hay candidaturas que en realidad las 3 candidaturas están mostrando, y es algo que también es relevante, las 3 candidaturas hablan de los problemas de la Intendencia, ¿no? De problemas que no se han resuelto incluso en los 35 años. Eso muestra un mensaje hacia el propio electorado del Frente Amplio. Cerca de la cuarta parte, entre la cuarta y la tercera parte de los votantes del Frente Amplio desaprueban la gestión de la Intendencia. Y eso te iba a notar. ¿No? Alto. De los que dicen que van a votar, no de quienes votaron. De los que dicen que van a votar, no están conformes. Entonces, ese mensaje de señalar qué cosas se van a corregir o cuáles funcionaron mal, de alguna forma busca empatizar con ese mismo electorado. Por eso te preguntaba, porque me da la impresión de que hay mucho disconforme, pero que igual está dispuesto a seguir. Sí, sí. Más lo conocido que bueno por conocer. Sí, o por lo menos también la idea de que gobierne el otro es peor. Claro. Les hace más ruido. Sí. Pero eso es pensar en Peñarol y Nacional, ¿no? Como hinchada. Bueno, sí. En términos sí, de... Claro. Sí. No, sí, vos ibas a preguntar Sí, algo. en este escenario de Montevideo, ¿qué sería un buen resultado para la coalición? Y hoy en día lo que aparece como un buen escenario es votar mejor que lo del 2020. Porque Arriba del 40%. Arriba del 40%. Ese sería 200.000 votos. ¿no? Sí. Sí. Porque el voto que obtuvo en 2020 fue muy parecido a lo que tuvo en octubre del 24, a noviembre del 24, Claro, a lo que o sea, está muy, muy estable el voto en Montevideo hacia el conjunto de lo que termina siendo la coalición. Ganar terreno, digamos, en Montevideo. Exactamente. Ese sería un buen resultado, entre otras cosas porque en 2020 el escenario era más favorable a la coalición, en la medida que había ganado el gobierno nacional. Ahora lo perdió. Entonces, repetir o mejorar eso ya es un buen resultado. No, y el tema de los municipios, ¿la coalición está en condiciones de retener lo que tiene o tiene riesgo en alguno de ellos? Bueno, ahí depende muchísimo, no del voto, sino del no voto. En realidad lo que ha decidido, por ejemplo, el municipio de F es la participación en la elección municipal, no la departamental. Es decir, la falta de sobre de la hoja grande y hoja chica, digámosle, en la elección municipal, ¿no? En algunos municipios. Ahí el Frente Amplio tiene un desafío muy grande porque más allá de que el CH es más difícil, pero de recuperar algunos que tuvo, que una parte importante de la explicación pasa por la participación, es decir, por que efectivamente la gente vote, no solamente intendente, sino que vote también el alcalde y el consejo. Y ahora esta conformación de la coalición republicana o de un bloque opositor al Frente Amplio, si se quiere, que hay intención de renovarlo, ¿viene a romper con la lógica esa de ponemos una heladera y gana, crees tú? Yo creo que empezó con lo del 2010. La idea de que el Frente Amplio no es una heladera y gana, sino que hay que responderle al propio electorado con oferta electoral. No solamente con gestión, sino con oferta electoral. Ahora, hay un punto que me parece importante de lo que se venía planteando con respecto a la competitividad de la elección, y es, más allá de que hay un voto estructural muy marcado, más o menos un 5-4, que viene muy, muy estable en los últimos 25 años, hay algo que tiene que ver con cómo llega la coalición
a la elección departamental. Y la coalición llegó con niveles desiguales internos en términos de el proceso que se llevó adelante. Mientras, el primero es el resultado electoral nacional, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es llegar con un triunfo en lo nacional, otra cosa con una derrota. Pero el segundo es cómo se conforma esa oferta electoral dentro de la coalición, cómo se conforman las candidaturas de la coalición. Y ahí creo que hubo desigualdad en la toma de decisiones, es decir, el Partido Nacional, lo que mencionabas, tomó la decisión de tener un candidato que empezó a hablar de Montevideo, claro, mientras estaba el proceso de la elección nacional, claro, donde no participó en las elecciones internas. Se bajó de esa y dijo, bueno, Montevideo es mi norte, ¿no? Claro, y el Partido Nacional decidió que Martín Lema era el candidato del Partido Nacional y hablaba de Montevideo y empezó a hacer la crítica a la gestión cuando se estaba hablando de la elección nacional. Claro. Si bien participaba en la elección nacional, también presentaba... Eso significó un cambio con lo que se venía haciendo. Sí, yo diría que el que lo había iniciado en su momento había sido Gandini. Sí, pero a Gandini que después, le cortaron la sala. Después terminó, a partir del resultado de la interna que se dio en 2014, termina quedando... Lo bajaron de la competencia. Sí, una decisión ahí de la calle Pou, ¿no? Directamente. Sí. Pero el Partido Colorado, que tenía una serie de nombres puestos arriba de la mesa antes de la elección interna de junio, terminó priorizando la elección a diputado y no la departamental, porque decidió participar alguna de las figuras en marcar votos en la interna para conformar la lista de diputados de Montevideo y no la elección departamental. Y algo parecido pasó con Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto no tenía un nombre claro de quién podía hacer la candidatura. Entonces terminó siendo una oferta de la coalición con 3 candidaturas, pero que en realidad hay una que es conocida, que ha trabajado durante casi un año, y otras que se fueron resolviendo incluso hasta en los límites de los plazos legales, ¿no? Es decir, con decisiones de último momento, ante la ausencia de táctica en términos del diseño de la estrategia que se había trazado, porque la estrategia era clara. La estrategia era: vamos todos juntos en un lema, ese lema participó en las internas, cumple formalmente, y vamos a generar una oferta electoral que 3 partidos estén representados. Pero falló en definitiva una parte de la implementación táctica de esa estrategia. Es decir, ¿para qué vamos a tener un partido único si tenemos una sola candidatura que es fuerte, ¿no? Y creo que ahí hubo una falla que tiene que ver con su rendimiento electoral también. Pensando en esto de competencias y demás, y coalición, ¿es más fácil para la coalición o tiene más posibilidades la coalición en Montevideo que en Canelones? Creo que en ninguna de las dos aparece con posibilidades reales de competir. ¿En una le puede ir mejor que en la otra? Esa sería la... ¿O es...? Bueno, la diferencia que tiene Canelones es que tiene una oferta electoral más potente desde el punto de vista de los nombres que se presentan. En cuanto a conocimiento, decís, que no es solo Martín Lema como en Montevideo. Claro, conocimiento, la trayectoria, porque son personas que han sido diputados por el departamento, que han trabajado durante mucho tiempo como diputados, incluso en algún caso hasta haciendo alguna suplencia en el Senado. Entonces les ha dado una visibilidad que no tienen las otras candidaturas en el caso de Montevideo. Lo otro es que el caso de Canelones es que es muy diverso Canelones, ¿no? Es decir, no es digo, Montevideo también tiene su diversidad. Sí, ¿no? Lo tiene todo. Pero Canelones tiene una heterogeneidad territorial. Campo, ciudad. Todo, ¿no? Es decir, y la extensión que se dio de Montevideo hacia el este, es decir, bueno, eso ha cambiado mucho. Yo creo que son escenarios que son muy parecidos entre sí, en términos de rendimiento, puntos más, puntos menos, pero bastante parecidos entre sí. Bien, Eduardo, ya para ir cerrando, quería, ya hablando justamente de la coalición republicana, quería un análisis tuyo sobre cómo funciona la coalición como oposición, ¿no? Casciani, por ejemplo, que hoy lo escuchábamos, habla de las oposiciones, ¿no? Y eso ya claramente marca que no hay una sola oposición. Y es verdad, la coalición republicana como oposición, que no se formó para gobernar, lo dijo, que se formó para gobernar, pero no para ser oposición, lo dijo Manini Ríos, está como deshilachada, ¿no? No hay un líder que aglutine. Y bueno, el Partido Colorado defiende sus intereses, el Partido Nacional los suyos, etc.
¿Cómo la ves? ¿Cómo crees que va a terminar este bloque siendo esta oposición tan dispersa? Bueno, no es fácil lo que hay arriba de la mesa porque hay opiniones distintas adentro de los propios partidos de la coalición, incluso adentro de cada partido. Claro. ¿no? Es decir, hay visiones muy unitarias, digamos, de buscar la idea de la conformación de la coalición republicana como partido de cara a 2029, y para poder llegar a eso hay que hacer un trabajo durante estos 5 años. No se puede llegar al 29 diciendo, bueno, ahora sí nos juntamos, después de haber sido oposiciones. ¿no? Exacto, Es decir, si una cosa es que haya votos divididos como hubo en el periodo pasado, siendo oficialismo, ¿no? Donde parte de lo que era el oficialismo, de la coalición, votaba un proyecto de ley. Algunos son muy trascendentes desde el punto de vista ideológico, como el tema de eutanasia, ¿no? Y otros son más operativos o de aprobación de alguna ley particular. Y otra es que sistemáticamente haya divisiones en bloques, digamos, de los partidos. Es cuánto cada partido logre la homogeneidad interna y cuánto la coalición logre homogeneidad interna y la construcción de una unidad de cara al 29. Porque hay mucha resistencia también adentro, ¿no? de la propia coalición y adentro de los partidos de la coalición en esa posibilidad de generar algo conjunto. No parece claro que vaya a actuar como un bloque absolutamente unido. Es decir, claramente eso no aparece. El tema es qué tan profundas son las diferencias y qué tan frecuentes son las diferencias para generar o no esa idea de un solo bloque. Creo que parte de las decisiones que ha tomado la calle Pou ahora, digamos, de la salida de su gobierno, tienen que ver con una idea más unitaria, ¿no? Más desde afuera del sistema y de la participación, ir generando la idea de un liderazgo que trascienda al Partido Nacional. No va al presidencial directorio del Partido Nacional, no va al Parlamento. Entonces, de ahí tratar de ir generando. De hecho, el otro día dijo una frase que pasó medio desapercibido, pero él dijo, bueno, estoy a disposición de todos los candidatos de la coalición que me necesiten. No dijo, voy a ir a lo del Partido Nacional. De la coalición. ¿no? Sí. Es decir, de alguna forma él empieza a pararse de ese lugar y hay apoyos. Como el líder de la coalición. Como un líder. Lo fue, él la tejió, digamos, junto a Sanguinetti, por supuesto, pero la tejió él. Sí. Estoy pensando que deberían haber algún candidato en Montevideo no blanco que podría pegarle un llamado, ¿no? Y bueno, sí, sin dudas. Sin dudas es parte de lo que sería ese proceso de una cuestión más unitaria, pero la coalición no está teniendo tampoco una participación en Montevideo, por lo menos en Montevideo, en Canelones un poco menos, y en Salto tampoco, de decir, bueno, somos lo mismo, ¿no? Es decir, los actos son separados, es decir, puede haber alguno conjunto, pero no está habiendo una articulación clara de ser lo mismo, incluso hasta gráficamente son totalmente distintas, es decir, no hay un mensaje unitario incluso en la campaña electoral. Y bien cortito porque me quedó pendiente y no quería dejar de preguntarlo. ¿Para Martín Lema tiene un riesgo demasiado alto esta elección? No creo que sea demasiado alto. Pero sí es un riesgo si votara muy mal. Claro. ¿no? Es decir, si realmente estuviera, digamos, 2, 3, 4 puntos por detrás de lo que votó en 2020 la coalición, ahí sería un problema porque claramente directamente va a estar la comparación, ¿no? ¿Cuánto rindió la coalición o Lema versus lo que rindió? Esa es la otra. ¿Lo cuestionado sería la coalición o el candidato? Y en principio, primero va a depender mucho cómo termine siendo la interna, ¿no? Es decir, bueno, si los otros no aportaron casi nada, bueno, no se le puede achacar a esa candidatura. Que parece ir por ese lado, digamos, que hay poco aporte potente desde los socios de la coalición. Entonces ahí pasaría más al instrumento y no tanto a la persona. Y en Río Negro y Rocha, donde repiten, el Frente Amplio va con sus exintendentes, ¿qué dicen las encuestas sobre la posibilidad de que se revierta el signo político que está gobernando, que actualmente es el Partido Nacional? Bueno, son resultados muy competitivos, porque incluso los triunfos fueron, en este caso del Partido Nacional, fueron muy ajustados. Entonces, en realidad no hay un número que digas, no, la tendencia es clara hacia un lado, porque en realidad lo que se está dando es un proceso de competencia fuerte. Hay diferencias, porque el Partido Nacional en Rocha va
a la reelección del intendente, un intendente que tiene una buena evaluación, pero que ganó por 1.296 votos, teniendo un candidato del Cabildo Abierto adentro que aportó 4.000. Y hoy Cabildo Abierto no tiene el peso que tuvo en 2020, pero sí tiene participación del Partido Colorado adentro. Entonces hay que ver esas sumas y restas cómo terminan siendo en el número fino, porque estamos hablando de muy poca gente en términos globales, que puede moverse para un lado o para el otro, es decir, es muy competitivo. Y el caso de Río Negro es distinto porque no va a la reelección la FLUF, sino que hay una competencia interna del Partido Nacional por la Intendencia, y el Frente Amplio también perdió por muy pocos votos. En las distintas instancias que ha habido ha sido muy competitivo. Entonces no aparecen escenarios muy claros. Quizás Río Negro, donde el Frente Amplio aparece un poco más fuerte que en otros departamentos. Perfecto. Bien, muy bien. Eduardo Botinelli, director de Factum, gracias por acompañarnos. Sí, te exprimimos, la verdad. Sí, te sacamos el jugo. Quedaste agotado. No, bien, bien, bien. ¿Cómo sigue tu día? ¿Para dónde vas? No, ahora a la oficina. Bien, a a la trabajar. Otro día en la oficina. A hacer un poco de datos, análisis de datos. Bien. Bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy Un amable. placer.